selección que tiene 6, 7 años de trabajo. A veces el fútbol no entiende de lógica y pasan este tipo de situaciones, profe, pero ¿qué impresión le dejó la selección de Panamá en este partido? Para mí muy buena, una selección que compite, que con sus armas potenció lo muy bueno que ya estaba haciendo en el área. Ghana no es, por decirlo de alguna forma, ni Jordania, ni Cabo Verde, ni ninguno de los otros equipos que han debutado. Ghana es una selección africana de la fuerte, ha tenido generaciones que han dado un poco más o un poco menos. Sobre todo hay que recordar ante Uruguay, ¿se acuerda, profe, en semifinales? Exacto. Entonces, es una selección africana de historia, ¿no? Tanto así que, bueno, hoy no tenemos ni a Camerún, a Camerún no la tenemos y tiene que ver con el crecimiento de estas, ¿no? Ellos, Costa de Marfil, que vienen de generaciones nuevas y que han trabajado mucho. Entonces, lo de Queiroz probablemente sea como la frutilla arriba del pastel, ¿no? Un entrenador con mucha sapiencia que no necesita tal vez tanto tiempo para generar un ambiente de un equipo ganador. Queiroz fue entrenador de Brasil, o sea, sabe la gente de Ghana para qué lo trajo. Y después, a mí me parece muy valiente lo que hizo Christensen. A mí, yo supongo que a los panameños esa valentía no les termina de cerrar, porque hoy tienen 0 y están en el fondo de la bolsa y podían haber tenido un punto y estado nivelado y con las mismas casi posibilidades que todo el mundo. Eso por un lado. ¿Qué mostró Panamá? Mostró orden, mostró un muy buen estado físico, mostró también lo que nos diferencia, digamos, a los latinos del otro lado del mundo, porque por momentos mostró buenos pasajes de fútbol, algunas cosas interesantes en el 1 contra 1, buenas circulaciones de balón y alguna jugadita como la que pasó con José Luis Rodríguez, creo que fue que lo tomaron en el área, que probablemente en este mundial no se está pitando, pero en el mundial pasado hubiese sido seguro penal. Y en el anterior de Rusia, que fue cuando entrenaron el VAR, eran 2 penales, no eran 1. Entonces, ahí se pitaron una barbaridad de penaltis de esa manera. Sí, penal. Era medio contacto y penal. Y penal. Entonces, a mí me alegra que haya ido evolucionando de alguna forma, pero en esa evolución también hay algún vacío, ¿no? Porque, sobre todo en el caso cuando hay selecciones que involucran cierto cariño, porque no es que vos querías que Panamá ganara solo por ser Panamá, sino que porque nos representa, sino que porque ayer estaba haciendo un muy buen partido. Después, bueno, los cambios fueron claramente en busca de ofensividad y no refrescó piernas en el fondo. Entonces, Carlos Queiroz hizo al revés. Había tenido un muy buen rendimiento de su defensa, no la movió y refrescó del medio hacia adelante. Y en los últimos 20 minutos, Ghana le metió 2 contragolpes, uno que va a la mano del portero y el segundo que termina siendo lo que se abra el resultado. Pero a mí lo de Panamá me gustó mucho. Yo no esperaba un rendimiento igual, no digo que esperaba un equipo que se tirara atrás, pero tranquilamente pudo haber ganado el partido si hubiese tenido una puntería en alguna de las situaciones que llegó hasta el área del equipo africano. Profe, para seguir ampliando el detalle, el análisis de lo que ha dejado el estreno de la selección canalera en este Mundial 2026, vamos a hacer un enlace a partir de este momento con la colega y periodista panameña Julián León, quien ha presenciado este partido de la selección, y preguntarle de inmediato qué sensaciones queda en la prensa, en la afición panameña, después de que en el último suspiro del partido se haya escapado el resultado. Buenas tardes y qué gusto saludarte. Buenas tardes, compañeros. Pues nosotros estamos un poco con un sabor agridulce de lo que se vivió el día de ayer, porque la selección hizo un gran trabajo, como ustedes lo mencionan, pero en el último minuto Ghana se llevó el partido, a pesar de que Panamá tuvo una mayor posesión, tuvo mayor control. Pudo haber algunos cambios mejores para nuestra selección y evitar que Ghana se llevara los 3 puntos y que fuera lo que estábamos apostando a un empate con esta selección, que era la que más teníamos posibilidades en el grupo L. La selección hizo lo que pudo y al final nos estamos quedando con 0 puntos en este primer partido.
mucha emoción, muchos debutantes en el Mundial para nuestra selección y al final gran cantidad de panameños se trasladaron desde la ciudad de Panamá hasta Toronto y se quedó demostrado que el panameño sigue con fe y emoción de los partidos que vienen. Julián, te quería preguntar, en la previa del partido se habló mucho de la ausencia o la presencia de Carrasquilla. Ayer en lo particular me parece que la selección de Panamá, si bien es cierto, faltó un elemento que ha sido muy importante en este equipo, no renunció al libreto que nos tenía acostumbrados, es decir, fue a buscar el partido. De hecho, en el primer tiempo, sobre todo, me parece que fue mucho mejor que su rival y al final le faltó esa puntada final para terminar quedarse con un resultado más positivo en esta jornada inicial. Yo les comentaba en días anteriores que Coco pues todavía está con el tema de la lesión y yo esperaba verlo de cambio, sin embargo no de titular por el tema de todo lo que está sucediendo en su recuperación. Pero lo que yo pude observar de Thomas Christensen es que él buscó la alternativa de cómo ocupar el espacio de Coco por no estar en este partido, posiblemente esté en el de Croacia, pero jugadores como Giovanni Ramos hicieron el gran trabajo, Cristian Martínez también, pues el cambio de Godoy por Blackman fue lo que dejó a muchos panameños un poco no tan de acuerdo, por decirlo de alguna forma, con lo que hizo Thomas Christensen, pero al final se hizo un gran partido que a mi parecer debió ser un empate o una victoria para Panamá con el tema de la contundencia que hemos comentado anteriormente, en espera de que los delanteros también hagan su trabajo. Hola, buenas tardes, Julia. Compartimos, ¿no?, el sentimiento agridulce que nos dejó ese gol en último momento. De acuerdo a los cambios que hizo Christensen ayer, como tú decías, ¿no?, creo que me parece que Blackman podía haber seguido en la cancha porque fue el delantero más movedizo, está bien, mete en lugar de él, metió un delantero más posicional, pero creo que con este delantero posicional, Blackman, al ser más movedizo, podía haber aprovechado alguna situación de varias pelotas o de varias segundas pelotas que se generaron en el área. En ese aspecto, la prensa, ¿cómo está respecto a los cambios? Nosotros, sin conocer tan a profundidad a Panamá, pensábamos lo mismo, ¿no? Porque Christensen buscó cambiar todos los jugadores o la mayoría de jugadores de ataque y no complementarlos. Y en el caso de Queiroz fue al revés. Lo que mejor le funcionó, que fue la defensa, no la tocó, y sabiendo que en el contragolpe podía terminar ganando el partido, ahí es donde refresca las piezas. En ese aspecto, ustedes como prensa, como aficionados y sobre todo eso como gente que cree en esta selección, ¿en qué piensan que se pudo haber equivocado Christensen o qué pudo haber hecho mejor de acuerdo a la lectura del partido? Para mi parecer, Cristian Martínez debió terminar el partido, debió terminar los 90 minutos, igual que César Blackman. Estaban teniendo un gran partido, sabían que su responsabilidad era ocupar ciertos espacios de jugadores que no estaban en esta ocasión, en este partido. Y después de los cambios hubo un antes y un después, valga la redundancia, porque el equipo se vio desordenado, no llegamos al arco. Giovanni Ramos nuevamente fue el único que llegó cerca, que tuvimos una bastante clara. Fue complicado. Para mí los últimos cambios en los últimos minutos posiblemente fue lo que provocó todo lo que sucedió en el tiempo extra. Hola Julia, un gusto. Elmer te saluda nuevamente. Y luego, Hola, complementando en cuanto a lo que es la lectura del partido, yo mantengo la premisa que lo de Panamá va más de mejorar lo que hizo en la participación mundialista anterior a esta. Obviamente creo yo que cada quien tiene ahí la oportunidad de hacer su lectura, pero en ese sentido, este partido, ¿con qué se queda el entorno de Panamá? Con el hecho de la propuesta que a mí me parece que fue muy buena de parte de Panamá. Ya describías tú mismo el hecho de que Panamá tuvo mayor posesión, generó mayor volumen de juego, controló mejor el partido, le faltó tener ese punch que Ghana sí lo tuvo en ese sentido, y aspirar a llevarse los 3 puntos. O la lectura va más en que posiblemente
Christensen, la selección de Panamá debió haber sido más conservadora, asegurar el empate en ese sentido. Ser conservadora no era una opción en este partido, porque tomando en cuenta el grupo L que nos toca Croacia e Inglaterra, era la opción que teníamos para por lo menos empatar y tener una victoria. Entonces hay que ser honestos, los partidos que vienen no van a ser fácil y yo sí, ok, en los últimos minutos debimos ser más conservadores, sí, pero el partido en general no debió ser así, debió atacar más, Panamá debió llegar más al arco, pero en general el sinsabor se va a mantener porque todos teníamos la esperanza en Ghana en el partido más accesible para la selección y ahora queda prepararnos para lo que viene, que posiblemente tengamos jugadores que nos hacen falta y Croacia no va a estar para nada fácil, sin embargo nada imposible, vimos, lo he comentado anteriormente, tantos empates dentro de buenas selecciones y que cualquier cosa puede pasar. Y pensando precisamente en esos siguientes compromisos, ¿qué elementos podrían recuperar? ¿Ya es una realidad la recuperación de Carrasquilla o qué otros jugadores están entre algodones de cara a los próximos 2 partidos, Julián? Desde mi punto de vista, Carrasquilla lo guardaron para estos partidos que van a ser más complicados, Croacia e Inglaterra. Yo saldría con el mismo titular, con los mismos titulares, sin embargo metería a Coco para poder concretar todo lo que se va a hacer en el primer tiempo, porque meterlo de cambio sería limpiar el partido y no es lo que queremos. Queremos desde el principio darlo todo y sí, comentaban con el tema de la comparación del mundial pasado. Este es nuestro segundo mundial, ya no podemos estar con una mentalidad de debutantes, sino de una selección que ya sabe cómo se juega un mundial y ahora esperar qué pasa para ver si es que podemos llegar en los mejores terceros o qué va a pasar en los próximos partidos. Julia, aprovechando el comentario ¿no? de que tú meterías a Carrasquilla, ¿en lugar de quién sería? ¿De Harvey? Harvey tuvo un muy buen partido. Pero es que era un partido muy físico y me parece que Harvey lo jugó como debía jugarlo. Fue uno de los mayores guerreros, sobre todo porque al no tener a Coco, era un partido donde tenías que tener menos la pelota, pero a la hora de no tenerlas tenías que ser muy físico. Un despliegue físico. Sí, importante. A mí me parece que lo de Harvey fue muy valiente, muy inteligente. En algún momento se le fue la piernita, pero era lo que ameritaba el partido. A lo que vemos poco dentro de la selección es a Christian Martínez y a Coco. Entonces ese sería el cambio. Perfecto. Porque Cristian Martínez siempre entra por Coco en los últimos minutos para darle pulmón a la selección. Julián León, queremos agradecerte por este contacto, por las referencias, conceptos, el análisis. Nos han brindado ya un panorama más amplio de lo que ha significado este estreno de la selección de Panamá en esta Copa del Mundo 2026. No dudamos que no va a ser el último contacto que vamos a estar haciendo y más adelante vamos a tener la oportunidad de platicar contigo para que nos sigas ampliando información acerca de ello. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Saludos desde Toronto. Bueno, era la información de primera mano de la selección de Panamá. Recuerda que el talento